Hola, Mica. Bien. Esperamos un ratito más. Hola, David. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Este, vamos a ir empezando. Y bueno, faltaría Claudio, así que, bueno, pero lo mismo, vamos empezando. Vamos a empezar. Ah, esperen que voy a poner para compartir. Este, no. Mm, ¿Lo ven, chicos, ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Entonces voy empezando porque hay unas cuestiones introductorias de aclaración sobre esta etapa. Espera un segundito. Admitir a Claudio. Hola, Claudio. ¿Cómo le va, profe? Buenas. Buenas. Bueno, entonces ahora sí ponemos a compartir. Otro punto. Bueno, nosotros, como ustedes ya les habrá explicado Daniel en la primera etapa, él le hace enfoque al tema del procesamiento de datos, procesamiento digital de imágenes satelitales, con un software que es específico para eso, y el fuerte de la parte mía es todo lo que es vectorial, por lo tanto uso un GIS. Y en particular venía usando ArcGIS porque tenía una preferencia. Pero bueno, ya para el año que viene me han intimado que tengo que migrar todas mis actividades, todos estos prácticos, a QGIS. Pero bueno, por este año ustedes caen acá en las clases de ArcGIS. Bueno, no obstante, bueno, todos los GIS, todos los sistemas de información geográfico hacen lo mismo. El tema es que cambian el diseño del software y cuando hay que buscar las herramientas para hacer los mismos procesos que uno hace con un software, bueno, es un tema encontrarlos en el otro que tiene otro diseño. Entonces, bueno, yo también, digamos, he pasado toda mi etapa en que he trabajado con esto, lo he hecho con ArcGIS, entonces hay ahí un trabajito de encontrar y familiarizarme con la otra plataforma y, bueno,
toda la ubicación de las herramientas. Pero, de todos modos, nosotros, esta parte del segundo trimestre, que es la que doy yo, ocupo, siempre programo, digamos, la cantidad de semanas que tengo disponibles, y sería una clase por semana, y de la cual yo le quito la única semana, que es la de septiembre, la mesa de exámenes de septiembre. Entonces, digamos, por cada semana que tenemos, habría una clase. Nada más que, como las últimas 3 prácticos son casos de aplicación, en esa ocupo por cada caso dos clases. Y bueno, y una última semana, que sería la última, esa va el parcial. Acá ustedes van a ver en qué consiste, en este que les he pasado ya, que es el primero. En esta diapo está puesto todos los trabajos prácticos que contiene este módulo, de SIG. Y en el primero, bueno, una introducción a los SIG. El segundo trabajo práctico es específicamente, digamos, reconocer cómo está diseñado el armado, dónde se ubican las herramientas y algunas operaciones con base de datos. Después, el trabajo práctico 3 es trabajar con ArcCatalog, en el caso particular de ArcGIS, el ArcCatalog, que es como el administrador, es como si fuera el explorador de Windows, más o menos, nada más que para todo lo que es ArcGIS. Y manejo de datos espaciales, que serían los datos de los atributos que contienen las entidades geográficas, que esos sí son los verdaderos datos espaciales, las entidades geográficas, y estos vendrían a ser datos espaciales relacionales, porque en realidad son atributos de digamos, con formato de base de datos, que en sí mismos no están georreferenciados, sino lo que tienen es que están relacionados con un elemento geográfico del espacio, del territorio, que sí está georreferenciado. Y bueno, eso presentado a modo de tablas, podemos ver, hasta el trabajo práctico 3, vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer con el tema de los datos contenidos en las tablas. Entonces, bueno, como ya habíamos perdido una semana y estamos en la segunda, vamos a ver las 2 primeras trabajos prácticos, pero si me alcanza el tiempo, voy a intentar dar también el trabajo práctico 3, así avanzamos por cualquier eventualidad que en alguna semana no podamos dictar alguna clase. Entonces, por eso es que se va a hacer larga esta clase, porque vamos a tratar de dar el trabajo práctico 3. Bueno, y sobre los casos de aplicación, porque, bueno, el trabajo práctico 4 es la parte de georreferenciación, sobre todo de imágenes raster, pero también de capas vectoriales que no estén georreferenciadas. Por ejemplo, alguna capa extraída de AutoCAD y que son vectoriales, están definidas, digamos, con relación al propio territorio. Normalmente en AutoCAD lo que se hacen son planos, o a lo sumo se pueden llegar a haber digitalizado, supongamos, los ejes de calles de algún barrio, ¿no? Pero el fuerte del AutoCAD es más bien la elaboración de planos, porque se considera como unidad de medida, como el metro, ¿no? La equivalencia de una unidad de medida con una unidad del territorio, normalmente es el metro. Entonces sirve para hacer planos, porque si se utilizara para hacer trazo, o sea, digamos, digitalizar, supongamos, la traza de las calles de un barrio o incluso de una provincia, ese dibujo, que en realidad convendría hacerlo en un GIS, pero si se hace en AutoCAD, queda como muy pesado, porque cada unidad de dibujo representa 1 metro del terreno. Entonces imagínense que mientras más grande, digamos, como que ocupa mayor espacio en el terreno, en el territorio, el mismo archivo sería gigantesco, ¿no? Haciendo dibujos
por esas extensiones de terreno, ¿no? Entonces están mucho más enfocados, si bien son capas vectoriales, pero están enfocados a dibujos localizados que normalmente están vinculados a algún proyecto de obra concretamente, como puede ser un puente, un edificio o una unidad residencial, cualquiera, una presa, ¿no? Entonces, construcciones localizadas. Pero si uno quisiera eso, abrirlo en un ArcGIS, lo puede hacer, porque la extensión con la que se genera, que es un DWG o DXF, son compatibles con las extensiones que abre los sistemas de información geográfica, en particular el ArcGIS. Entonces, pero ¿qué pasa? Que no están georreferenciados. Entonces ahí hay un trabajo de georreferenciar esas capas vectoriales. Y después está la georreferenciación de capas raster, como serían, supongamos, un mapa que uno obtiene y lo ha escaneado, supongamos, y lo tiene en formato JPG o TIFF, pero está en formato digital, se lo puede abrir en un GIS, pero va a aparecer en cualquier lugar del espacio porque no está georreferenciado. O sea que ahí está el trabajo que tiene uno, que es georreferencia. Después también vamos a hacer algo de digitalización utilizando algunas herramientas y un poquito de edición avanzada. Después el layout es la presentación de los mapas, ¿no? Cómo se hacen para los mapas, como tienen que ser, ¿no? Con los marcos, en dónde está ubicado en la hoja del mapa, ¿no? Y dónde está el sector de la referencia, bueno, la escala, la flechita con el norte, las coordenadas, todo como se diseña y se presenta un mapa. Y después eso, que el mismo software los convierte en PDF, ¿no? Entonces, puede generar hasta atlas de mapas, es decir, si uno presenta un mapa con un contenido y elabora otro mapa con el mismo formato, pero presentando otro contenido de otras variables, en fin, supongamos un mapa geológico, el mapa geomorfológico, estructural, entonces todo sobre la misma área de estudio, entonces se van generando distintos PDF y a eso se le llama atlas, ¿no? Con algún otro reporte estadístico de datos que uno haya procesado. Después, el trabajo práctico 7 es bastante teórico, porque hay esto que le llamamos análisis fotogeológico, en realidad son todas consideraciones teóricas, porque debería usarse los aparatos para visualización estereoscópica, pero nosotros ya no lo usamos más, por eso es que hacemos todo con, digamos, descargando y vectorizando a partir de imágenes DEM, ¿no? Como las curvas de nivel, bueno, todo lo que es la parte morfométrica de cuencas, de relieve y todo eso, a través de imágenes DEM, satelitales DEM, y después otro tipo de procesamiento de imágenes satelitales con las multiespectrales, como los índices espectrales para determinar o detectar y delimitar determinadas cosas específicas, como determinados minerales. Y todo eso lo hacemos ya con imágenes, ¿no? Entonces, al no usar estereoscopio y fotografías aéreas, por lo menos en esta etapa, todo esto del análisis fotogeológico es como una visión histórica, digamos, de lo que era la fotogeología. Después tenemos ya cuestiones, el trabajo práctico 8, que también es teórico, sobre tecnologías satelitales y teledetección, y bueno, principios físicos de los que se nutre la teledetección, todo lo que tiene que ver con los campos electromagnéticos y bueno, los rangos en donde se hallan, digamos, las longitudes de ondas y qué es lo que nosotros, o sea, de acuerdo a esa división que hay de las longitudes de ondas, qué es lo que aprovechamos nosotros como imágenes satelitales. Y después ya queda el trabajo práctico 9, 10, 11, que son casos de aplicación. El primero
aprovechando al máximo el potencial que tienen los DEM, que son los modelos digitales de elevación, y que es todo lo que es la parametrización morfométrica de cuencas hídricas hasta balance hídrico. Después el práctico 10 es imágenes también, continuando, digamos, con esto de la explotación de las imágenes DEM, y también trabajos de digitalización, poder hacer mapeos geológicos y estructurales. Y después, con procesamiento digital de imágenes, sobre todo las imágenes multiespectrales, mapeos de elementos como litologías o minerales. Bueno, acá está el cronograma de cómo sería, si yo le puse como fecha de dictado de cada una de estas, siempre los días martes de cada semana, pero nosotros internamente hemos acordado correr el día de clases, pero eso ya es una cuestión interna nuestra. Pero formalmente es como que nosotros estamos ubicados los días martes, por lo tanto ahí están puestos las clases, ¿no? Y la última semana donde estaría el parcial. Bueno, el tema de las evaluaciones, esto tiene un poco que ver con lo que planteó Daniel a partir de un determinado momento, que fue dar la posibilidad de promoción. No sé si este año habrá acordado con ustedes dar promoción total. Lo venía haciendo, pero no sé este año, porque eso es cambiable, digamos. Eso depende de la decisión del titular de la materia, en el caso de todas las materias. Y como no es obligatoria la promoción, los docentes pueden optar por dar promoción algún año y otros no. Bueno, en el caso de que se considere promoción total, debería ser con nota mayor o igual a 7, y sería el promedio de todas las cosas que consideremos como hacer evaluables, ¿no? Que serían el parcial, y en rigor el promedio de los dos parciales, el parcial mío y el que hayan tenido con Daniel. Después los prácticos también, el promedio de la carpeta mía con las notas de Daniel. Y en el caso de Daniel, en teoría, él les debería poner una nota por la asistencia al campo, si es que han ido. Yo, hasta donde yo sé, estaba el expediente del viaje de campo, entiendo que lo han hecho, pero debería confirmarlo con Daniel eso, si pudieron ir ustedes junto con los chicos de geomorfología, y en ese caso debería haber un informe de campo con alguna consigna que les haya definido él, pero eso es un tema de él, digamos, el tema del informe de campo, eso lo tiene que solicitar él. Y en el caso mío, lo que podría haber es hacia el final, junto con el parcial, en esa semana del parcial, sería un día tomar parcial y otro día que, divididos en grupos, expongan un seminario, uno o dos seminarios, digamos, se constituyen dos grupos, supongamos, y den dos seminarios distintos sobre los casos de aplicación, pero sobre temas a elegir por ustedes, que lo desarrollen un poco más de lo que yo alcance a dar en la clase. Y en su exposición, eso les representaría una nota que después se promediaría con todo lo otro. Y bueno, acá está la bibliografía, la básica y la complementaria. Van a notar que en la complementaria pero de lo que sí vamos a extraer conceptos son de estos tres documentos bibliográficos, sobre todo de este, que es se denomina Sistema de Información Geográfico de Olaya, que lo deben haber escuchado porque es muy, digamos, su documento, antes había generado no sé, en el 2010, creo, 2012, digamos, un libro parecido a este, dividido en 2 tomos, así muy completo, tienen más de 600 hojas, este libro, los otros tomos, la suma de los dos eran como 800 páginas,
Pero, por supuesto, es material de lectura de la cual yo le voy a extraer temas específicos para elaborar el cuestionario. Y ya vamos a hacer una revisión un poquito del libro ese. Y después, en cuanto al resto de la bibliografía complementaria, hay bastante, lo mismo que manuales o tutoriales, ¿no? Y comenzando ya con el trabajo práctico 1, estos serían como los conceptos que veríamos ahora, que sería definición y conceptos generales de SIG, conceptos de escala y proyección, de base de datos, la parte de la visualización y la salida gráfica de los SIG, tipos de datos vectoriales y raster, las funcionalidades, o sea, en qué se aplican los GIS, la interfase, las herramientas, todas las herramientas de geoprocesamiento que tiene, o sea, la vista y las presentaciones, o sea, el espacio de trabajo, que es el view, y el layout, que es donde se diseña el mapa. Después están concretamente lo que contienen, o sea, cómo son o en qué consiste una capa vectorial, una capa raster, y los tipos de datos que contiene, ¿no? Y eso, como es conceptual, lo vamos a ver así como pum, así, como un cachetazo de loco, porque no tiene sentido detenerse en esto. Son todos conceptos que pueden ser tranquilamente leídos del libro. Y además también un poco aplicando sentido común, ¿no? O sea, saber que los GIS, que son esos sistemas de información geográfico, fueron, digamos, un conjunto de cosas que genera eso, un sistema, ¿no? Y para tratamiento de todos los tipos de datos georreferenciables, ¿no? Entonces, para eso se requirió un software específico, el hardware, que debe tener determinadas características, pero también las personas usuarias que saben manejar estos software y que a su vez vienen con una especialización en algo, porque digamos, es tan amplio el uso que se le puede dar, y en el caso nuestro en particular de los geólogos, obviamente el enfoque es aplicado a cuestiones de la geología, pero hay cuestiones que tienen que ver con la biología, con los sanitaristas, digamos, cuestiones de enfermedades pandémicas, bueno, en cuanto a la biología, flora y fauna, en cuanto a los, qué sé yo, lo arquitectónico, está todo lo urbanístico, el ordenamiento territorial. Los agrimensores también hacen mucho de temas ya de ordenamiento territorial, pero enfocado a todos los parámetros catastrales, y que son mucho más precisos que lo que podemos. Nosotros, por ejemplo, si delimitamos una unidad, supongamos, de paisaje o una unidad litológica, obviamente que nosotros nunca vamos a tener un nivel de detalle, de precisión en los contactos litológicos, y en decir, bueno, esto es, este contacto es neto, pumba, acá, y de un lado del contacto es una cosa y del otro no, porque primero que es difícil en todo un territorio gigantesco encontrar absolutamente el contacto de todo, pero además que muchas de las cosas que nosotros manejamos, como paisajes, litologías, los cambios son transicionales. Entonces nosotros no requerimos un nivel de precisión tan grande como los que hacen trabajo catastral. Entonces los GIS se usan para, de acuerdo al uso, como cada uno lo necesite. O sea, va a usar las herramientas y va a presentar un producto como sea útil para cada especialidad, y con el nivel de detalle que cada especialidad demande. Bueno, y después está todo el trabajo de análisis, está el almacenamiento de los datos dentro del mismo hardware, y bueno, como le decimos también, como toda esta información es
georreferenciable, digamos, está ubicada en el espacio a través del sistema de coordenadas geográficas o planas, son elementos de referencia geográfica. Siempre nosotros lo que trabajamos son eso, entidades geográficas, que tienen anexas una base de datos, que son sus atributos, ¿no? Bueno, el objetivo es hacer consultas, análisis de esa información, y bueno, conocer el comportamiento espacial, ¿no? de todas estas entidades geográficas que tienen sus atributos. Entonces, una vez procesado todo esto, obtenemos productos de acuerdo al objetivo buscado, ¿no? Resolver situaciones o problemas del mundo real, o en fin, de lo que nosotros queremos mostrar. Entonces, hay una, digamos, para la obtención de los datos y el manejo de los datos, pasa por distintas fases, que van desde la captura, ya sea de datos levantados en el campo, ¿no? Con una tabla, una planilla de las variables que uno maneje, o ya sea de las imágenes satelitales, que de acuerdo a los sensores que son diseñados para capturar imágenes de acuerdo al objetivo que sean, imágenes ópticas para ver el territorio, de acuerdo a sus longitudes de onda, cómo reflejan las longitudes de onda, y poder hacer una interpretación del estado o de lo que contiene ese territorio. Pero también hay imágenes satelitales que capturan datos de la atmósfera, y bueno, con eso se procesan imágenes de tipo climáticas, de precipitación, de vientos, de nubosidad, en fin, una serie de cosas, evapotranspiración, una serie de cosas, y después están las imágenes de radar, que entre un uso muy específico, pero excelente, yo creo que para mí es el mejor, son las imágenes de radar diseñadas para obtener como dato las cotas sobre el nivel del mar, y esos son los modelos digitales de elevación, que son los que nos permiten analizar el relieve del territorio. Bueno, después en el hardware ya tenemos almacenamiento de esa información obtenida. Después se pueden hacer consultas, ¿no? Ya vamos a ver, a través de la misma base de datos. Después se pueden hacer análisis con álgebra, ya sea álgebra de bandas, en el caso de las imágenes satelitales, o análisis con sentencias SQL de todas las bases de datos que contienen las entidades vectoriales que representan algo en el territorio. Y después eso se despliega en el espacio de visualización del software como uno quiera, ¿no? Se despliegan todas las capas que uno quiera que se vean, y todo aquello que surge como producto del procesamiento de lo que haya hecho, ¿no? A partir de ese análisis con los datos, se obtienen productos, y bueno, eso también se despliega, y finalmente se muestra, ¿no? en un diseño de mapa que nos permite darle salida a ese mapa. Bueno, lo otro importante es el tema de la escala en los mapas. Nosotros sabemos que si estamos trabajando con muy grandes territorios, supongamos a escala de la provincia, el territorio provincial, las ciudades van a ser puntos. Pero si nosotros estamos trabajando específicamente sobre una ciudad, supongamos la ciudad de La Rioja, podemos delimitar todo el ejido de la ciudad con un perímetro así, y encerrar un polígono, con lo cual uno va a tener datos, sus atributos vinculados a ese polígono, esa entidad geográfica,
pero van a ser distintos a si esa entidad que representaría también o podría representar una ciudad, pero que fuera un punto. Los datos que o sea, supongamos, si nosotros simplemente la tenemos como un punto, no le vamos a poder calcular el área a la ciudad, a menos que sepamos cuál es el área de la ciudad y se la, digamos, coloquemos a mano, creemos una columna en la tabla de atributos, creamos una columna, le ponemos área y la tipeamos al valor. Pero si uno quisiera poder determinarlo a través del GIS, necesariamente tiene que ser un polígono. Lo mismo pasa con los ríos. Un río puede ser a una, digamos, sería a una pequeña escala, es decir, un territorio muy grande sería una línea, pero si uno trabaja a mayor escala, supongamos 1 en 1000, ese río también podría ser un polígono. Bueno, después está el tema de las proyecciones. Bueno, a las 3 vamos a hacer el primer break. Sí. Es importantísimo el tema de las proyecciones porque justamente lo que permite que tener todas estas entidades geográficas georreferenciadas en este sistema de información, que de modo tal que si yo le paso lo que yo genero como archivo, se lo paso a alguien en cualquier otro lugar del mundo, en un GIS que él tenga o esa persona tenga en otro lugar del mundo, lo va a poder abrir y lo va a ubicar espacialmente. Pero como esto fue un objetivo desde los orígenes de la humanidad, cuando se empezaron a mover, digamos, la población y necesitó representar los territorios a través de mapas, con el avance ya de las matemáticas y de las geometrías, se pudo, y bueno, y ya habiendo sabido que la Tierra era redonda, luego de que pasó eso, se empezaron a diseñar modelos matemáticos que representaran de algún modo la ubicación espacial con una cierta precisión, ¿cierto? Por supuesto, esto fue evolucionando con el tiempo. En los comienzos era más rudimentaria y por supuesto ahora esto con los satélites geoestacionarios tenemos muchísima precisión y además que son cientos de miles de satélites dando vuelta, tenemos precisión de todo el globo terráqueo, a diferencia de los comienzos. Pero el tema es que sí seguimos usando un modelo de representación que es muy viejo y es el que diseñó Mercator en el año 1570 más o menos, y ese sí, el modelo lo seguimos usando. Bueno, entonces, sabiendo que la Tierra tiene una forma irregular, que se la define como geoide, porque justamente de la Tierra, es muy particular, digamos, tiene ensanchada la parte del Ecuador y más estrecho la parte de los polos, y todo el resto de la superficie es irregular, desde lo más plano que tenemos, el nivel del mar, pero después todo lo continental varía muchísimo, entonces se han generado un modelo de forma más regular, que es el elipsoide de revolución, que es como lo más parecido al geoide, pero que en realidad ha generado como una especie de promedio, ¿no? Genera como un promedio de todas las diferencias que tiene en la superficie un geoide. Entonces, como haciendo una especie de promedio, ¿y qué pasa? Como es un elipsoide, tiene básicamente, está identificado por desde el centro de la Tierra, dos ejes, que uno es el eje mayor, que es el que va hacia el Ecuador, y el otro eje es el que va a los polos. Entonces así se ubica el centro de la Tierra y después tenemos digamos, se determinaron paralelos, ¿no? Y meridianos, se lo dividió a este elipsoide de revolución en paralelos y meridianos para poder
de modo angular establecer ubicaciones, las ubicaciones de las coordenadas, desde el punto de vista angular, o sea, el geográfico, que es el angular, de latitudes y longitudes. Pero después también eso se rebatió, ¿no? Se abrió eso que era la esfera, se lo abre y se lo rebate sobre una superficie plana. Entonces se dice que se proyecta, ¿no? Todo lo que contiene el globo terráqueo se lo proyecta, y entonces lo que se tiene ya son coordenadas proyectadas. Y eso, digamos, esa medición ya no es en valores angulares, sino en una medición de longitud. Pero como uno considera toda la longitud de la Tierra, enorme, gigantesca, entonces, por más que el mapa que uno ve es un mapa chico, pero está contenida toda la superficie de la Tierra ahí, entonces, como unidad de medida se usó el metro, ¿no? Entonces, para poder definir las longitudes ubicadas en coordenadas X e Y a través de metros. Y por supuesto, en ese caso, lo que se usa como punto de referencia es la línea del ecuador, ¿no? Entonces hay tantos metros del ecuador hacia el norte y tantos metros del ecuador hacia el sur, y como meridiano, el meridiano de Greenwich, de modo que se consideran los metros hacia el este y hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Bueno, y como habíamos dicho, esto de los modelos de proyección, hay proyecciones de tipos conformes y proyecciones equivalentes. Y las diferencias están en que unas mantienen un tipo de características y pierden otras, ¿no? Y viceversa. En el caso de las proyecciones conformes, lo que se mantiene son las formas y los valores angulares, pero se pierde todo lo que tiene que ver con las distancias y las áreas reales de la superficie, supongamos, de los países. Mientras que las proyecciones equivalentes mantienen el valor de las áreas, pero se deforma en cuanto a las formas que deberían tener y a los valores angulares. O sea que el objetivo de tener un mapa u otro, o de manejarse con un mapa u otro, es de, digamos, mostrar esto que uno desee, ¿no? Lo que uno desee, va a depender del objetivo. Entonces, para el caso concreto de cómo vemos nosotros el globo terráqueo, si bien ahí van a ver que hay distintos modelos, proyección polar, la proyección cónica, pero nosotros usamos esta forma cilíndrica, ¿no? En donde se apoya en el ecuador, o sea, digamos, el cilindro en forma vertical se apoya en el ecuador, o se lo coloca horizontal y se apoya en un meridiano. Y por eso se llama transverso, o sea, puede ser, y en realidad el que usa, o sea, el sistema UTM es conforme, y lo mismo nuestro sistema de proyección local, que es el Gauss-Kruger, el de la Argentina, también es conforme, de tipo conforme. Y es decir, que mantiene la forma y los ángulos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que ambos son transversos, ¿no? Y se, digamos, toman o se paran de modo tal que apoyan sobre un meridiano, en ambos casos. Pero el universal, el UTM, que es Universal Transversal Mercator, o sea, un sistema de proyección universal, quiere decir que es global, considera todo el globo terráqueo, y transverso es esto justamente que se apoya sobre un meridiano, el cilindro se apoya sobre un meridiano, pero lo divide, y Mercator tiene que ver con esta persona que creó el modelo en los años 1500, pero en el sistema UTM divide al globo terráqueo en, yo no recuerdo bien en este momento, pero supongamos en 60 fajas. Y claro, ¿qué ocurre con eso? Que lo que está más, o lo que se ve como más parecido a la realidad es lo que está cerca del ecuador, mientras que uno, a medida que se aleja hacia los polos, se pierde, o sea, se conservan las formas,
pero se magnifican, es como que se exageran. Entonces, las formas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Groenlandia, el territorio de Groenlandia se visualiza como si fuera gigantesco, casi como equivalente a África, pero cuando uno conoce el valor del área exacta de Groenlandia, pasa a ser como un país cualquiera de los que tiene África, digamos, en las dimensiones. Entonces, uno nota que al irse hacia los polos, evidentemente han tenido que deformar la imagen al tener que hacer esa proyección. Y bueno, y como Argentina está bastante próxima al Polo Sur, o sea, está, dentro de lo que son los países, dentro de los continentes, y lo que está más al extremo sur, también se deforma bastante. Entonces, como eso le pasa a muchos países, este nivel de deformación, su propio sistema de proyección local. ¿Y qué pasa cuando un país hace su sistema de proyección local? Es que necesita otros parámetros del elipsoide. Y esto que se llama datum, el datum de ese elipsoide, y necesita como correrlo, ¿no? Tanto al eje como, o sea, al centro de la Tierra y a los ejes de ese sistema, para que ese elipsoide se parezca mucho más a la realidad, pero en el territorio local, en el caso nuestro, en Argentina. Y para eso está el sistema de proyección Gauss-Kruger, que también es un sistema converso, transversal, Mercator, pero local. O sea, tiene datum, en donde el geoide, que también sigue siendo un promedio, porque nosotros también tenemos territorio, plataforma continental, o sea, superficie de cota de nivel de mar, pero también tenemos cordilleras, ¿no es cierto? Y entre medio, por supuesto, toda esa transición de superficies, y entonces lo que nosotros hemos necesitado es un geoide que represente lo más fielmente posible a la superficie de nuestro país. Bueno, haciendo eso se dividió el territorio. Bueno, acá están todos los modelos que hay. Pero con el sistema de proyección oficial de Argentina, que es el Gauss-Kruger, se dividió en 7 fajas. Digamos, el cilindro, donde se ha rebatido a la Argentina en ese cilindro, y bueno, ya está en una superficie plana dibujado, se lo ha dividido en 7 fajas, ¿no? Y a través de meridianos, ¿no? Con 3 grados de distancia entre cada meridiano. Y comenzando por las del oeste, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos los que están en... Claro, los que estamos hacia el este son o sea, las fajas que están hacia el este son los que tienen valores de 57 grados, y así, a medida que nos vamos hacia el oeste, van teniendo los otros grados. Por ejemplo, en La Rioja, yo creo que en Córdoba tenemos valores angulares de 63 grados y en La Rioja de 66, pero eso ya lo vamos a ver bien ya con el mapa, con el ARGIS. Bueno, y en particular, ¿qué ha ocurrido? Que nosotros al crear este sistema Gauss-Kruger tenemos que darle los valores de esos parámetros cuando definimos el sistema de proyección en que nosotros queremos, que es justamente el sistema Gauss-Kruger. Cuando queremos trabajar en ese sistema de proyección, le tenemos que definir los parámetros. Entonces, lo que nosotros tenemos que contemplar es esto, que el meridiano central de cada faja toma un valor arbitrario de 500.000 metros, ¿no? Para evitar valores negativos. Y si, por ejemplo, un punto que se encuentra a 35.000 metros al oeste de un meridiano central de una faja, va a tener como coordenadas, decimos si se encuentra al oeste,
¿no? 35.000 metros, se le suma a los 500.000 metros. No, perdón, se le resta a los 500.000 metros. Entonces quedaría 465.000 metros. Pero además, adelante de esa cifra de 465.000 metros, se le ubica el valor correspondiente a la faja. Supongamos que nosotros estamos en La Rioja, sería la faja 6, creo, a ver. No está puesta como faja acá. Pero nosotros creo que tenemos la faja 6, por eso nosotros tenemos valores de 6 millones, en el eje de las X, valores de 6 millones y pico, ¿no es cierto? La distancia en el eje de las Y corresponde a metros respecto del polo. A las coordenadas X se le incorpora el número de la faja donde se encuentra ubicado, ¿no? Donde se encuentra ubicado, ya que las coordenadas correspondientes se encontrarían en alguna de las 7 fajas. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo, la Universidad de La Rioja, o supongamos la entrada, el ingreso de la universidad, tiene como coordenadas geográficas latitud y longitud en grados decimales, podríamos decir que tiene estos valores, menos 29,43 y menos 66,86. ¿Y por qué ambos valores negativos? Porque estamos al oeste del meridiano de Greenwich, ¿no? Y por eso sería menos 66, y estamos al sur del Ecuador, y por eso es, en el hemisferio sur es negativo, entonces tenemos menos 29 grados de latitud. En cambio, en nuestro sistema de coordenadas proyectadas, o sea, coordenadas planas o métricas, que es el sistema para nosotros, el Gauss-Kruger, tenemos como eje de las Y el valor de 6 millones y pico, y como el eje de las X, 3 millones. O sea, nosotros estamos en la faja 3, claro, porque el 1 empieza bien al oeste, lo más al oeste que tiene la Argentina, esa es la faja 1. Después viene prácticamente todo el sector cordillerano y bueno, y el sector medio de la Patagonia es la faja 2. Y la parte o sea, La Rioja en realidad está dividida entre la faja 2 y la faja 3, pero toda la parte oriental de La Rioja entra la faja 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ciudad de La Rioja está dentro de la faja 3 y por eso esta coordenada correspondiente al ingreso de la Universidad de La Rioja tiene en el eje de las X 3 millones, porque es el valor 3 de la faja en donde está ubicada la universidad, y después tiene que, todos esos otros 415.000 tiene que ver si está ubicado a la derecha o a la izquierda del meridiano de esa faja. Y después el valor de Y es lo que sería la latitud, o sea, a qué distancia está de los polos en este caso. Y en este caso nosotros estamos a 6 millones, ¿no? 6 millones y pico. Bueno, tengo que terminar antes de las 3 con esta unidad. Los componentes de datos geográficos tenemos, por un lado, la geometría, que se representa con líneas, puntos y polígonos, y en representación de puntos podemos decir, supongamos, escuelas, no sé, o cuando vamos al campo, sitios donde hemos tomado datos de lo que sea, parámetros, variables, y datos de coordenadas, y bueno, eso es un punto. Y después la levantamos así, con capas de puntos que tienen atributos, ¿no? Bueno, después están todas las partes que es lo que es lineal, lo que puede ser lineal, como son calles, ferrocarriles, bueno, delimitar cualquier cosa de tipo lineal, no sé, en este momento no se me ocurre, pero digamos básicamente todo lo que son trazas de calles y ferrocarriles, o pueden ser ríos también. Bueno, y también con sus atributos, que es una base de datos, y después están los polígonos, que representan
supongamos, unidades de paisaje, unidades litológicas o cuestiones catastrales, como pueden ser manzanas o algún otro tipo de división catastral de distritos, los límites de las provincias concretamente, el país, las provincias, los departamentos, son todos polígonos, que también a su vez tienen sus atributos. Estos atributos son las bases de datos con sus datos correspondientes a esa entidad geográfica. Y después tenemos los comportamientos, son las reglas que nosotros creamos vinculados a este análisis que hacemos con esa información. Y bueno, después tenemos, yo acá abajo les sé poner los links de las páginas oficiales de ArcGIS, digamos, las páginas web que sirven a modo de manuales, que ustedes las pueden buscar en idioma español. Y bueno, ven todo la parte teórica y es eso, es como un manual, o sea, les explica cualquier duda que tengan, cómo hacerla. Ustedes ahí en su buscador ponen cualquier cosa y les aparece en todos los conceptos de todo lo que se pueda ver y que puedan tener duda trabajando ya concretamente con el software. Y después esto es como se ve, como se visualiza, que tiene un espacio view, este espacio de trabajo se le llama view. Después este es el data frame, un marco de datos, que es donde se suman, se agregan todas las capas, los nombres de las, se busca a través de los nombres de las capas, se van agregando, acumulando acá, y uno tildándolo permite que se visualicen en el visualizador, pero si uno lo destilda, es como si los ocultara, en el sentido que no los puede visualizar, pero no es que dejan de estar cargados en el proyecto de dibujo este. Después acá arriba tenemos todo lo que es esto, es barra de menú, acá abajo los iconos son las barras de herramientas, también haciendo clic en el botón derecho del mouse se nos aparece un menú contextual que tiene una serie de opciones. Acá abajo está todo lo que tiene que ver con herramientas de dibujo a mano. Y bien abajo está todo lo que tiene que ver con las coordenadas, ¿no? Bueno. Estas serían como las herramientas como de más uso, de mayor cantidad de uso. Después, en cuanto a los formatos de almacenamiento de datos espaciales, en cuanto a estos formatos, tenemos dos modelos básicos, que son el modelo vectorial y el modelo raster. El vectorial es el que nos permite dibujar a la entidad con puntos, líneas y polígonos, y generarle los atributos, y bueno, en ese sentido pueden ser todo, dibujarse todo lo que, o representarse vectorialmente, todo lo que está contenido en la geografía del territorio. Mientras que los raster es una imagen que está dividida, digamos, creada, diseñada a modo de píxeles, ¿no? de una matriz, en donde el menor elemento es un píxel, pero toda la matriz está constituida por filas y columnas. Y bueno, entonces el dato está contenido dentro del píxel, de cada píxel. Cada píxel contiene su dato. Y bueno, como se trata de imágenes, capturas de imágenes satelitales, estaba en eso, o si no, imágenes, algún mapa escaneado, ese tipo de cosas. Pero si son imágenes satelitales, nos pueden dar datos topográficos, de variables climáticas, de parámetros de vegetación o de inundación, ¿no? de precipitación, o sea, nos pueden dar infinidad de valores a través de los números digitales de los mapas y las longitudes de onda. Y bueno, ¿esto es para qué sirve? Entonces, en cuanto al uso, la aplicación es infinita, pero
considerando cada caso particular, supongamos nosotros que el uso nuestro que le podemos dar, que es el enfoque en la geología, y en cualquier cosa que tenga que ver con la geología, ese ¿para qué sirve? Bueno, sirve para localización, es decir, hacerse la pregunta de qué hay en tal territorio, las condiciones, dónde o cómo se encuentra tal cosa, la tendencia, qué ha cambiado con el tiempo, o sea que se pueden hacer análisis temporales. Eso es otro de lo excelente que tiene trabajar con GIS, que nos permite tener cosas, o sea, almacenadas, o sea, productos de que, bueno, fueron capturadas y procesadas para el público, o sea, que podemos nosotros haber obtenido. Incluso están publicables, digamos, de modo tal que uno todavía puede seguir descargando información viejísima desde los orígenes del trabajo satelital hasta las últimas, ¿no? Hasta las últimas, con los satélites que estén vigentes, que estén trabajando actualmente, de modo tal que podemos hacer análisis temporales, ¿no? Después también de distribución, es decir, qué patrones de distribución existen, supongamos sobre especies vegetales o distribución de modelos de cursos de agua, patrones, de acuerdo a los patrones en que están clasificados los distintos tipos de curso de agua, y bueno, analizar eso, la distribución, y una modelización, o sea, ¿qué sucede si, supongamos, nosotros queremos trabajar sobre ordenamiento territorial y entonces hacemos análisis de varios parámetros, de varias variables, y bueno, generamos algún tipo de cálculo, ¿no? Con esos datos y obtenemos un producto que corresponde a este trabajo de modelización. Para trabajos de diagnóstico de una situación de un territorio, o modelar, si nosotros nos pudiéramos preguntar qué sucedería si tal cosa, entonces generar modelos tanto hacia atrás en el pasado como modelos a futuro, ¿no? De esto que se denominan modelos deseados. Entonces, cómo uno quisiera ver el territorio y qué pasaría si lo mejoramos en estas variables, si hacemos tal cosa, si plantamos tales árboles o tal vegetación, o bueno, saneamos el agua en los diques, distintos tipos de cosas que nos permiten modelizar y saber el diagnóstico de la situación en el momento, pero también saber qué pudo pasar en el pasado y qué podría pasar si nosotros manipulamos la información. Bueno, esta es la funcionalidad que tiene, ¿no? Que sirve como visualizador, como editor y administrador de información de gran cantidad de datos, el Big Data, para empresas, ¿no? Y entonces, el último, bueno, esto ya lo habíamos hablado antes, en este caso el ArcMap de ArcGIS, lo que me permite es desplegar, editar todo lo que si tengo que manipular algo, modificarlo, corregirlo. También puedo eliminar, seguir agregando cosas, elaborar mapas concretamente, el diseño de los mapas, hacer análisis a través de consultas, encontrar las relaciones entre los distintos elementos geográficos, simbolizar todo tipo distintos tipos de cosas, ¿no? Y generar reportes y gráficos. Bueno, eso sería como el alcance que tiene el ArcMap. Bueno, entonces ahora hacemos un break de 10 minutos y volvemos a las 3:10, 3:11 por ahí. Entonces, vamos a empezar con el trabajo práctico 2. Ok, profe. Bueno, profe. Bueno, gracias.